La brecha creciente, una comparación de la situación socioeconómica y demográfica de la República Dominicana y Haití. La isla Hispaniola es compartida entre dos naciones, la República Dominicana y la República de Haití. Comparten un territorio y una historia que a la vez los unifica y los divide. Este hecho ha sido el trasfondo para múltiples estudios y debates académicos. Este número de Iberoamericana agrega a los debates, pero toma como punto de partida el viraje legal que comenzó con la entrada de la República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los casos de violaciones a los derechos humanos a inmigrantes haitianos y dominico-haitianos viviendo en la República Dominicana, que fueron presentados a la Corte por ONGs locales como el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, MUDA, apoyado por académicos y ONGs internacionales. Los trabajos que se presentan en este número fueron todos presentados en la Conferencia Hispaniola 2014, Justice, Nationality and Migration, que se organizó en Oslo en septiembre de 2014. El motivo principal de la conferencia fue analizar la situación actual de la isla y las relaciones dominico-haitianas tras la sentencia en el Tribunal Constitucional Dominicano del 23 de septiembre de 2013, en la cual el tribunal de manera retroactiva aplica el cambio constitucional dominicano de 2010 que restringe fuertemente el derecho a la nacionalidad basado en ius soli, y cientos de miles de dominicanos de repente están en riesgo de perder su nacionalidad dominicana. La sentencia de nuevo atrajo la atención mundial a la situación de migrantes y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana y creó bastante tensión a nivel oficial entre Haití y República Dominicana. Los hechos legales como el TC 168-13 y la reforma constitucional de 2010 ocurrieron a la vez que Haití sufrió un terremoto devastador que dejó más de 100,000 muertos y muchísimos más personas sin viviendas. La respuesta dominicana a la tragedia en Haití fue muy positiva, ya que abrieron sus fronteras para refugiados y el país funcionó como puente para la ayuda externa durante el primer tiempo después del terremoto. Dentro de este contexto, queríamos, con esta edición de Iberoamericana y con la misma conferencia en la que se basa esta edición, contribuir al debate abierto y la difusión de estudios serios y de carácter complementarios sobre las relaciones entre los dos países. Los trabajos que aquí se presentan tratan todos desde diferentes enfoques de temas que afectan la isla hispaniola y las relaciones bilaterales. La mayoría de los trabajos están enfocados en los temas de la migración internacional e interna de Haití y relaciones entre inmigrantes y poblaciones locales. Justicia, derechos humanos y derecho doméstico y derecho redistributivo, y el tema de la nacionalidad, cuyo entendimiento en los dos países se ve afectado por la migración y la justicia nacional e internacional.
Con un enfoque en hechos recientes, se intenta con la presente edición ofrecer un panorama amplio sobre la coexistencia en la isla. Sin embargo, la historia de la relación entre ambos países y en particular el tema de migración no es completa sin la presentación y comparación sistemática de algunas de la situación histórico y actual de las economías y los factores sociales en la República Dominicana y Haití. Por lo tanto, intentamos con esta introducción presentar un trasfondo más profundo basada en las economías, las desigualdades y las demografías de ambos países, que hasta cierto grado explica y pone de relieve el por qué los temas de migración, justicia y nacionalidad son temas agudos e importantes para ambas sociedades. Aunque sí comparten el territorio y partes de la historia, tanto la contemporánea como el del pasado, observando las economías y la situación demográfica dominicana y haitiana, es obvio que se trata de dos países de condiciones bien distintas. ¿Cómo se llama la isla? Como bien demuestra y discute el League Scale en su artículo en esta edición, un punto de partida para estudiar las relaciones binacionales es a través del concepto de conflicto. Aunque localmente muchos dirían que no existe un conflicto entre los dos países, hay también indicadores de que existen dificultades para llegar a acuerdos sobre temas conflictivos. El no tener una denominación establecida de la isla, por ejemplo, es un indicador de las relaciones generales en la isla. Existe una dificultad permanente de ponerse de acuerdo sobre cómo se van a hacer las cosas. Este problema creó un dilema que enfrentamos al organizar la mencionada conferencia en 2014. ¿Cómo ponerle el nombre a la isla y a la conferencia bajo el cual se sentirían cómodos los representantes de ambas naciones? Resulta que no existe un nombre oficial reconocido por ambos países de la isla, que aquí llamamos Hispaniola. Por si fuera poco, los varios nombres utilizados en un país pueden entenderse como un desprecio para el otro país, ya que el nombre utilizado para toda la isla tiende a ser el mismo que se utiliza para uno de los dos países. El ejemplo más claro de esto es que hoy en día el nombre oficial de la isla en Haití es Haití. Artículo 8, Constitución de Haití, 1987. Mientras en la Constitución Dominicana la isla es llamada Santo Domingo. Artículo 9.1, Constitución de la República Dominicana, 2010. Si se utilizara Haití, Tierras Altas, la forma indígena de llamar a la isla, podría ser incómodo para los dominicanos, ya que Haití, como es natural, se asocia con la República de Haití, mientras que si se utilizara Santo Domingo, que es el nombre de la capital dominicana, podría ser incómodo para los haitianos. Históricamente se ha utilizado varios nombres y tampoco desde la historia se puede encontrar un nombre correcto de la isla. El término La Española, que fue utilizado por Colón, también podría resultar incómodo por ser un invento de la colonización y relacionado con España. Además, que tiene poco que ver con la realidad política de hoy, en día, y que al mismo tiempo remonta a la parte dominicana, que siempre se identificaba más con la herencia europea y hispánica que su vecino occidental, donde la herencia africana es más predominante.
Para mediados del siglo XVI se utilizaba también el nombre de Santo Domingo y desde el siglo XVIII este nombre dominaba. Con la llegada de los franceses a la parte occidental de la isla, se utilizaba el nombre afrancesado Saint-Domingue para denominar la colonia francesa. Otro nombre que se utiliza de ambos lados de la frontera es Quisqueya. El nombre que algunos alegan fue uno de los originales utilizados por los indígenas habitando la isla antes de la llegada de Colón. Fue un invento de Pedro Mártir de Anglería, quien nunca había visitado el nuevo continente, aunque en uso en Haití el término de Quisqueya podría resultar incómodo para los haitianos por ser el término que se ha identificado en la parte dominicana. El himno nacional dominicano se inicia con un llamado a los quisqueyanos valientes como símbolo patrio. Así que nombrarle Quisqueya a la conferencia tampoco nos serviría. Aunque el término puede identificarse con la hispanidad o lo español, decidimos utilizar Hispaniola como nombre de la conferencia. Hispaniola fue difundido durante la ocupación norteamericana en 1918. Se utilizó en la cartografía internacional según los acuerdos de 1922 y otros posteriores. Sin embargo, fue rechazado por la intelectualidad dominicana y no es de uso en Haití. Sin embargo, es un término que todavía se utiliza en inglés. Como queda demostrado, el tema del nombre de la isla no es algo trivial, sino que es un reflejo de actitudes difícilmente compatibles de ambos lados. En vez de poderse constatar que bajo ese u otro nombre se conocerá la isla, se ha quedado estancado. De igual manera como la situación de la frontera que distingue el territorio de uno del otro. Tal como el nombre de la isla, la frontera es altamente simbólica y muestra claramente que la isla, llámese como se quiera, está dividida entre dos naciones muy distintas. Hemos considerado de alta importancia reconocer estas diferencias a través del siguiente análisis de la situación económica y social y demográfica. ¿Cuál es la distancia de desarrollo entre Haití y la República Dominicana? Las distancias de desarrollo entre Haití y la República Dominicana son evidentemente enormes. Este apartado pretende medir estas distancias, establecer comparaciones de desigualdad, proyecciones a largo plazo y explicar cuándo se produjo y las causas del distanciamiento entre los dos países. Es nuestra percepción que estas diferencias establecidas son un factor muy importante a la hora de analizar la situación en la isla y les sirve como telón de fondo para los debates que aquí se incluyen. Para medir la distancia de desarrollo entre los dos países, se utilizarán los indicadores del Índice de Desarrollo Humano publicado por el Informe Mundial 2014 y agregamos a los datos de los Estados Unidos, que es otro país receptor de migrantes, para poner en contexto la brecha entre los países en la Hispaniola. De los 4 indicadores que forman el índice, en 3 la diferencia de nivel entre Estados Unidos y la República Dominicana, RD, es menor que las diferencias de nivel entre República Dominicana y Haití. Esto implica que el esfuerzo de crecimiento que tiene que hacer República Dominicana para alcanzar el nivel de desarrollo humano que tiene Estados Unidos hoy es menor que el esfuerzo que debe hacer Haití para alcanzar a República Dominicana.
En efecto, para un periodo de 10 años en adelante, el esfuerzo de Haití para alcanzar a República Dominicana es 1.5 veces mayor que el esfuerzo de crecimiento de RD para alcanzar el desarrollo humano de Estados Unidos hoy. Es 2 veces superior para alcanzar la esperanza de vida al nacer, 1.65 veces superior para alcanzar los años esperados de escolaridad y 1.2 veces superior para alcanzar el ingreso nacional bruto real de Estados Unidos, pero es menor el esfuerzo de Haití que el de República Dominicana para alcanzar la media de años de escolaridad. Medido por el ingreso nacional bruto, República Dominicana es 6.6 veces más rico que Haití, mientras Estados Unidos es solo 4.8 veces más rico que República Dominicana. La brecha económica entre República Dominicana y Haití es una de las más grandes a nivel mundial entre los dos países que comparten frontera. ¿Cuán desiguales son? Si los índices de desarrollo humano son ajustados por la desigualdad, la pérdida de valor de los indicadores es mayor en Haití que en Dominicana. Esto pone de relieve que Haití no solo es mucho menos desarrollado que RD en el IDH, en el índice de desarrollo humano, pero que también la distribución de los valores es mucho más desigual del lado occidental de la isla. La pérdida en el IDH ajustado por desigualdad fue 23.6% en República Dominicana, pero fue 39.5% en Haití. El coeficiente de inequidad humana, que es el promedio de la pérdida por desigualdad de las 3 dimensiones del desarrollo humano, es en Haití un 66% más elevado que en República Dominicana. Haití registra un nivel de desigualdad 0.61, que es un 25% más elevado que en RD 0.49. Y controlando por la desigualdad, el índice de desarrollo humano de Haití es solo un 53% del IDH de República Dominicana, mientras sin controlar por la desigualdad, el nivel de IDH de Haití constituiría el 67% del nivel de IDH en República Dominicana. ¿Cuán grande es la diferencia de pobreza entre los dos países? En 2012 la tasa oficial de pobreza en Haití era de 58.7%, casi 6 millones de personas, y la de extrema pobreza era de 23.9%. En las zonas rurales, donde vive el 52% de la población, la pobreza general era más intensa, 75.2% de la población, que en las zonas urbanas, 50.6%, y era mucho más baja en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, 29.3%, donde vive el 22% de la población. La línea oficial de pobreza general dominicana era 1.86 veces más alta que en Haití, y la de pobreza extrema era de 1.65 veces, complicando un poco la comparación de pobreza entre los dos países. Esto quiere decir que la línea de pobreza general haitiana es más cerca del umbral de pobreza extrema dominicano que la de pobreza general. Según la línea oficial de pobreza dominicana, se encuentra un 41% de los dominicanos bajo la línea de pobreza general y 10.5%
de la población debajo de la línea de pobreza extrema. No se dispone de la base de datos de la encuesta de Haití, pero si se aplicara a Haití la línea de pobreza oficial dominicana 1.86 veces más alta que la de Haití, se podría especular que la tasa de pobreza haitiana alcanzaría más de 80%, por lo menos 9 millones de personas, y la pobreza extrema sería más del 30%. Sobre la situación social de Haití, comparada con República Dominicana, dos indicadores de resultados. Sobre la situación social de Haití, la evidencia sugiere una mejoría entre la encuesta de condiciones de vida del año 2001 comparada con la de 2012, pero todavía registrando niveles muy elevados de privaciones. Anteriormente se discutió sobre los niveles de pobreza y la desigualdad, destacando que de aplicarse la línea oficial de pobreza dominicana, que es de 1.86 veces superior a la línea de pobreza oficial haitiana, la tasa de pobreza de ese país podría subir a más de 80%. Además, se mostró que el nivel de desigualdad de Haití es un 25% superior al de República Dominicana, convirtiendo a Haití en el sexto país más desigual del mundo, de 137 países, frente a la posición 29 que ocupa Dominicana. El índice de desigualdad humana, que es un promedio de la desigualdad en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano, ingresos, salud y educación, muestra que en 2013 Haití ocupa la posición 7 de 145 países, mientras República Dominicana ocupa la posición 69. Se muestra la participación en el ingreso por quintiles de los hogares de Haití y República Dominicana y profunda la perspectiva de la mayor desigualdad en Haití comparado con República Dominicana. Se aprecia que en República Dominicana el 20% más pobre participa en el ingreso 4.4 veces que la población haitiana, pero en el quintil más rico, la participación en República Dominicana es 0.87 veces la participación haitiana. Dicho de otra manera, las desigualdades internas son más grandes en Haití que en la República Dominicana. Finalmente, un indicador de resultados de las políticas sociales no es... Finalmente, un indicador de resultados de las políticas sociales lo es la tasa de mortalidad de menores de 5 años, muy sensible a las políticas públicas en general. En 2012, Haití tenía una mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacimientos, de 76 equivalentes a 2.81 veces la mortalidad de República Dominicana, que era de 27 por cada 1000 nacimientos. Esto coloca a Haití en el lugar 31 en el mundo, 185 países, mientras RD está en la posición 79. PNUD 2014. En resumen, estos indicadores de resultados corregibles por políticas públicas reflejan de manera fehaciente que la situación haitiana no solo se trata de problemas de recursos, sino de relaciones de poder y de falta de institucionalidad que coloca al país en la extrema desventaja.
estas diferencias en los niveles de desarrollo, en las condiciones sociales, y en las dinámicas de distribución del ingreso, es lo que explica los flujos migratorios hacia República Dominicana. ¿Cuál es la tendencia que se proyecta a largo plazo según la trayectoria del Producto Interno Bruto? Una comparación de la tendencia a largo plazo de diferentes mediciones del PIB per cápita indica que en los últimos 15 años la brecha entre los dos países se ha duplicado y la tendencia hacia el 2020 es a ampliarse, asumiendo en ambos países un crecimiento similar al de los 3 últimos años, 2011-2013. Cuadro visto. Mientras en el año 1998 la actividad económica dominicana superaba a la haitiana en 3.8 o 6.1 veces, dependiendo de la medición. Para el 2013 la actividad dominicana superaba a la haitiana con 6.9 o 11 veces. Para la proyección de 2020, la brecha sigue creciendo a 8.6 o 13.4 veces. Pero siempre ha sido así. En lo siguiente observaremos unas cifras que nos ayudan a reconocer que las diferencias no son algo innato de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, y entramos la discusión de cuando se comenzó a producir la brecha socioeconómica entre Haití y República Dominicana. ¿Cuándo fue que se produjo ese distanciamiento en favor de la República Dominicana? Un informe técnico del Fondo Monetario Internacional publicó en el 2007 un gráfico en donde muestra que la República Dominicana y Haití tenían el mismo PIB per cápita en 1960, reproducido aquí como gráfico 2. Ese gráfico se repitió en un estudio más reciente del Banco Mundial en el año 2012 y ha servido para argumentar que si ambos países tenían el mismo PIB per cápita en 1960 y en 45 años se ha producido una brecha tan grande del PIB entre 7 y 8 veces, ello se debe a las malas políticas aplicadas en Haití y por vía de consecuencia a las buenas políticas aplicadas en República Dominicana. Sin embargo, existen evidencias que esos datos no son correctos y que la brecha descrita arriba tiene raíces históricas más que no solamente se deben a malas políticas versus buenas políticas los últimos 50 a 60 años. ¿Era posible que ambos países tuviesen el mismo PIB per cápita en 1960? Haití y la República Dominicana históricamente han tenido economías segmentadas internamente entre un sector dinámico orientado a las exportaciones que provee indirectamente medios de producción y bienes de consumo para los estratos de ingresos elevados, y otro sector que produce bienes de consumo interno, básicamente de autoconsumo, y por lo tanto no genera acumulación de capital. Adicionalmente, ambas economías han girado en torno al ciclo de sus respectivas exportaciones tradicionales. En consecuencia, dada la importancia del sector externo, exportaciones e importaciones en el nivel de actividad económica, se puede considerar que
el intercambio comercial con el resto del mundo es un indicador indirecto del nivel de actividad económica de cada uno de los países. Ambos países disponen de series estadísticas más o menos prolongadas del intercambio comercial que provienen de aduanas intervenidas por el gobierno norteamericano para cobrar la deuda externa. En efecto, ambas aduanas fueron intervenidas por el gobierno de Estados Unidos en la década de 10, en la década de 10 del siglo XX, y ambos fueron ocupados posteriormente. Haití fue ocupada entre 1915 y 1934, mientras que la República Dominicana lo fue de 1916 a 1924, lo cual generó estadísticas de comercio exterior más o menos organizadas en ambos países. Se muestra el valor del intercambio comercial de bienes de ambos países con el mundo. Se aprecia que desde 1916 el valor del intercambio comercial de la República Dominicana era superior al del intercambio comercial de Haití. La brecha se estrecha durante la crisis mundial 1929-33, pero a partir de ese año el comercio internacional de la República Dominicana era varias veces el comercio de Haití. En 1916, el intercambio comercial de República Dominicana era 1.5 veces superior al de Haití. En 1920 era 2.16 veces superior, y así sucesivamente hasta alcanzar el valor de casi 5 veces en 1990 y casi 10 en 2000. Estas cifras son elocuentes sobre la magnitud relativa de ambos países y evidencian que las diferencias se manifestaban en una fecha tan temprana como 1916. En la relación del PIB, la CEPAL ha publicado una serie del PIB total y per cápita a costo de factores para los países de América Latina y el Caribe entre 1945 y 1978 en términos de dólares reales del 1970. Según esas series, en 1945 el PIB per cápita de RD era 1.46 veces el PIB de Haití y en 1950 era casi 2 veces. Y los datos de la CEPAL confirman las cifras del intercambio comercial, que la diferencia económica entre República Dominicana y Haití se materializó mucho antes de los años 50 del siglo pasado. Adicionalmente, el propio Banco Mundial en 1954 publicó un trabajo sobre la economía haitiana en la cual analiza el desarrollo económico del país, concluyendo en que Haití estaba económicamente atrasado, que el salario y el estándar de vida eran más bajos que las West Indies, que el progreso socioeconómico desde los 1920 era limitado y que el ingreso per cápita de hecho había disminuido y que el crecimiento había sido muy inestable. En conclusión, la base empírica disponible apunta a que las diferencias de tamaño entre los dos países son un fenómeno mucho anterior a 1960 y cuyas causas van más allá de las prácticas de las políticas económicas y sectoriales, sin dejar de reconocer que éstas muchas veces profundizan las tendencias de largo plazo. ¿Por qué surge la divergencia entre los dos países? Una breve digresión histórica necesaria.
La colonia francesa de Saint-Domingue tiene su origen el abandono en que el Imperio Español mantuvo a la colonia de la isla española. Casi desde el inicio del siglo XVI, la isla de Santo Domingo fue abandonada por España. Ese abandono devino en las despoblaciones del siglo XVII, lo cual dio origen a la ocupación francesa en el norte de la isla y eventualmente a la creación de la colonia francesa de Saint-Domingue, que se convirtió en la más rica colonia francesa durante el siglo XVIII. Esa riqueza se creó alrededor de la producción azucarera organizada bajo el sistema de plantación en base a una intensa y cruel esclavitud. La crueldad era parte constitutiva del sistema de plantaciones porque era la única forma posible de que unos pocos miles de propietarios blancos pudieran sobrevivir en medio de casi 500,000 esclavos. Mientras tanto, la parte española de la isla atravesaba el siglo XVII en la más absoluta pobreza. Mientras tanto, la parte española de la isla atravesaba el siglo XVII en la más absoluta pobreza. Registraba una recuperación en el siglo XVIII por el contrabando de ganado hacia Saint-Domingue para alimentar la mano de obra, surtir los animales vivos y cuero a las plantaciones azucareras del oeste. Esta prosperidad desaparece con la destrucción de la economía de plantación, consecuencia de la revolución haitiana en el inicio del siglo XIX, dando paso a una economía basada en el tabaco, el corte de la madera y algo de contrabando. En el inicio del siglo XIX, en 1804, se produce la independencia haitiana con la más profunda revolución social y racial de las Américas, mientras que en la parte este, que había sido cedida a Francia mediante el Tratado de Basilea en 1795, pasaba a ser un territorio francés hasta 1811, cuando vuelve a ser territorio español, pero en el marco del abandono de los poderes coloniales para ser ocupada por los haitianos en 1822, quienes en gran medida fueron bien recibidos dada la pobreza generalizada de la parte este. Sin embargo, en la medida en que la ocupación se prolongó y las expectativas de la población no se vieron satisfechas, se generó un movimiento separatista que se consumó en 1844. En este momento Haití era un país de casi 500,000 de habitantes y la República Dominicana apenas pasaba de los 120,000 habitantes. El resto del siglo XIX fue de grandes vicisitudes para ambos países. Haití, organizado alrededor de la economía campesina, del café y teniendo que pagar un alto costo por haber sido el primer país de esclavos que se independizaba, mientras los dominicanos se organizaban alrededor del tabaco, la explotación de la madera y la ganadería. Posteriormente, en el último cuarto de siglo XIX, empezó a desarrollarse la industria azucarera basada en la plantación, pero en el marco de la economía capitalista. Así, el siglo XX se inicia teniendo Haití el triple de población dominicana, pero en trayectorias económicas que empezaban a revertirse. La economía dominicana se aceleraba impulsada básicamente por el azúcar, mientras
que la economía haitiana perdía velocidad, no generaba los niveles de acumulación debido a circunstancias asociadas con el predominio de la economía campesina de autoconsumo, a la prohibición de importar capitales. Los bancos no podían ser propietarios, a los costos de la deuda, el pago de la independencia y el endeudamiento de sucesivos gobiernos, a los ciclos del café y a los ciclos del café. En la segunda década del siglo XX, ambos países son ocupados militarmente por los norteamericanos, imponiendo férreas dictaduras militares en ambos países, pero con resultados económicos diferentes. En la República Dominicana se desarrolla una infraestructura productiva y se consolida la producción azucarera, mientras que en Haití los resultados económicos de la ocupación fueron más exiguos y los excedentes se utilizaron para pagar la deuda. De ese modo, ya en 1916, República Dominicana tenía un intercambio comercial con el mundo que era 1.5 veces más grande que el intercambio comercial de Haití con el mundo, y a partir de la segunda década del siglo XX, la brecha entre los dos países empezó a crecer aceleradamente. En 1950, Haití seguía teniendo una población que era 1.36 veces más grande que la dominicana, pero Dominicana tenía un PIB real que era por lo menos 1.39 veces superior al haitiano. Exportaba al mundo 2.3 veces más e importaba 1.4 veces más que Haití. Esas diferencias en los niveles de actividad económica explican el flujo migratorio de los haitianos hacia República Dominicana. En resumen, las evidencias históricas muestran que la divergencia entre los dos países tiene raíces históricas que se van gestando en el siglo XIX, maduran al principio del siglo XX y se ha profundizado a lo largo del tiempo hasta la actualidad. La situación demográfica y social en la isla Haití y República Dominicana. La isla está sometida a grandes presiones sociales, demográficas y ambientales que tienen el potencial de convertirse en una trampa de la cual resulte cada vez más difícil de salir. Los problemas ambientales de la isla son cada vez mayores, asociados a la destrucción de bosques y a la erosión de la tierra, lo cual convierte a la isla en uno de los territorios con mayores riesgos y vulnerabilidades asociados con el cambio climático. En 2014, el índice global de riesgo climático, que hace un balance entre 1993-2012, colocó a Haití en la tercera posición y República Dominicana en el octavo país más vulnerable al impacto de las catástrofes naturales de 178 países. En general, en una isla los ecosistemas son frágiles y en la Hispaniola es particularmente frágil, con recursos naturales limitados, pero también con elevados y crecientes niveles de pobreza y presión demográfica que ejerce la población por los recursos naturales. Según CEPAL, la población de la isla actualmente es de 20.5 millones repartidos a la mitad. Se espera que la población se estabilice alrededor de la década de 2060 en 27.5 millones de personas y empiece a disminuir ligeramente a partir de la década de 2050. La población dominicana se estabilizaría en alrededor de 13.4 millones, mientras que Haití se estabilizará en 14 millones a partir de la década del 60 del presente siglo.
Estas tendencias generan un preocupante incremento de la densidad de población. La isla proyecta multiplicar la densidad de población en 1.4 veces en los próximos 50 años hasta alcanzar 362 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Haití lo hará por 1.45 veces, alcanzando 517 humanos por kilómetro cuadrado, 1.9 veces la densidad esperada de República Dominicana de 273.7 habitantes por kilómetros cuadrados, lo que representa un aumento de 1.33 veces el nivel de 2010. Estos aumentos de la densidad poblacional proyectan una gran presión demográfica sobre el territorio para las próximas décadas y también es un factor que nutre a la emigración en ambos países. En efecto, la isla pasará de la posición 50 de 200 países y territorios a la población 32, es decir, solamente el 16% de los 200 países tendrán una presión poblacional mayor sobre su territorio que la isla de Santo Domingo, comparado con el 25% en 1960. Como para todos los factores estudiados en esta introducción, la situación de Haití es más aguda. En resumen, estas tendencias señalan una enorme presión de población sobre el territorio, lo cual puede afectar considerablemente el ambiente, los factores sociales y económicos y, en fin, la migración y la relación entre los países. La migración haitiana a República Dominicana y el tema haitiano, una pequeña reseña histórica. La suma de las estadísticas mostradas constituyen de un lado Haití factores de empuje para la migración haitiana hacia la República Dominicana como para otros países y de otro los indicadores relativamente positivas en República Dominicana propician la migración haitiana, ya que la República Dominicana se presenta como un país de mayores oportunidades de vida. La creciente brecha entre los países y los datos de la frontera también indican que la migración de Haití a República Dominicana probablemente va aumentando, no obstante las últimas políticas de la República Dominicana de regularizar y repatriar los migrantes. Hoy en día se calcula que viven alrededor de 458,000 haitianos en la República Dominicana, constituyendo 87% de los extranjeros en República Dominicana, y se estima que viven alrededor de 210,000 dominicanos haitianos, es decir, dominicanos con padre y o madre nacido en Haití, constituyendo un 86% de la población nacida en República Dominicana con padre y o madre nacido en el extranjero. Como indican las cifras mencionadas arriba, la migración no es un fenómeno reciente, sino que tiene una larga trayectoria en la isla que está muy relacionada a la industria azucarera, que tuvo un crecimiento impresionante entre finales del siglo XIX hasta la década del 70 del siglo XX, cuando entra en una crisis irreversible. Durante esos casi 100 años, la industria se inicia como un capital familiar, se convierte en un capital corporativo durante las primeras décadas del siglo XX,
pasa a manos de Trujillo, con la excepción de 2 ingenios, durante las décadas del 40 y 50 del siglo XX, y finalmente pasa al Estado Dominicano cuando se confiscan las propiedades de los Trujillos en 1961 en adelante. Esa industria utilizó intensamente a los braceros haitianos, creándose un mecanismo donde intervenían los estados, las élites políticas, económicas y militares de ambos países, así como las 2 empresas privadas dedicadas a la producción azucarera en Dominicana. El sistema implicaba la importación anual de miles de braceros que quedaban inmovilizados y bajo control en las grandes plantaciones azucareras, produciéndose todo tipo de injusticias y exclusiones. El sistema implicaba la importación anual de miles de braceros que quedaban inmovilizados y bajo control en las grandes plantaciones azucareras, produciéndose todo tipo de injusticias y exclusiones, cuya expresión visible ha sido el batey. La crisis de la economía azucarera dominicana en la década del 80 del siglo pasado comenzó a modificar la situación, pues la inmigración se vinculó a la agricultura no azucarera y penetró en las zonas urbanas, sobre todo en la actividad de construcción y al sector informal urbano. Por otro lado, la sociedad dominicana se hizo más abierta y plural, visibilizándose el fenómeno migratorio. Simultáneamente había una permanente tensión entre la dominicanidad y las aspiraciones de modernidad y progreso de las élites dominicanas y la haitianidad, que se asimilaba con el atraso y la barbarie desde una perspectiva de las mismas élites dominicanas. A finales de la década del 30 en el siglo XX, la masacre de varios miles de haitianos durante la dictadura de Trujillo lleva unas tensiones al máximo. En el plano ideológico se refuerza una activa construcción de la identidad dominicana como negación de lo haitiano. La raza negra del haitiano se opone a la raza blanca del dominicano. El vudú se le opone al catolicismo y a la africanía, la hispanidad. La raza negra del haitiano se le opone la raza blanca del dominicano. Al vudú se le opone el catolicismo y a la africanía la hispanidad. Esa ideología se refuerza en las décadas del 40 y 50 del siglo XX con los intentos de Trujillo de blanquear la raza mediante la promoción de migraciones de europeos. Sin embargo, en las décadas siguientes, del 60 a finales del 80, el tema se diluye, por lo menos como parte del debate público. Sin embargo, las tensiones haitianas dominicanas del lado dominicano permanecieron latentes, con excepción de brotes esporádicos de conflictos fronterizos aislados, y en otros casos se produjeron conflictos de mayor envergadura que involucraban a ambos gobiernos, con amenazas que subían de tono pero que luego bajaban de nivel. El antihaitianismo reentró en el debate público en la década del 90 con la candidatura presidencial de José Francisco Peña Gómez para el Partido Revolucionario Dominicano, siendo Peña Gómez hijo de inmigrantes haitianos y negros. Los sentimientos antihaitianos fueron revividos y se manifestaron en ataques racistas contra su candidatura. Para vencer al PRD y Peña Gómez en las elecciones de 1996, se une
los partidos conservadores liderados por el Partido Reformista Social Cristiano y Joaquín Balaguer y el Partido de la Liberación Dominicana, hasta entonces considerada progresista. Esta unión, que bien puede considerarse conservadora, se mantiene hasta hoy en día y ha marcado la política dominicana reciente en el tema de la migración y la nacionalidad. La política migratoria de nacionalidad dominicana en el siglo XXI. Tras casi un siglo de inmigración esencialmente indocumentada, se produjo prácticamente 3 generaciones de dominicanos descendientes de inmigrantes. La migración fue fomentada por los estados, empresas azucareras y por la desigualdad entre y adentro de los países. Los dominicanos, hijos de braceros inmigrantes, permanecían sujetos a las reglas del batey azucarero, siendo vulnerables a toda suerte de marginalidad en un hábitat de pobreza extrema. La población de descendientes de haitianos, nacidas en el territorio nacional, se integró plenamente y se asumió como dominicana, pues la mayor parte de ellos se había documentado según las prácticas de la época. Sin embargo, durante los últimos 10 a 15 años empezó a cambiarse la situación política y legal de unos 10, 15 años. Sin embargo, durante los últimos 10 a 15 años empezó a cambiarse la situación política y legal para los hijos de inmigrantes haitianos viviendo en la República Dominicana. Hasta 2010 en República Dominicana, como en el resto de las Américas, hasta hoy en día, el derecho a la nacionalidad viene del sistema Ius Soli, derecho del suelo. Es decir, el lugar o país de nacimiento da derecho automático a la nacionalidad. En principio, aunque no siempre en la práctica, todos hijos de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana debería de tener derecho a la nacionalidad dominicana. Desde 2004, República Dominicana comenzó a través de una serie de leyes y regulaciones a restringir legalmente el fundamento del Ius Soli para obtener la nacionalidad dominicana. En la Ley de Migración de 2004, el Congreso Dominicano expande el grupo que no tendría derecho a la nacionalidad por Ius Soli, excluyendo a hijos de migrantes sin documentos e hijos de migrantes no residentes. Por ejemplo, jornaleros temporeros nacidos en República Dominicana. En 2007, la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó a negar y o quitar documentos a la población de descendientes de haitianos que por derecho eran dominicanos de nacimiento, bajo el argumento que no cumplían con la ley 285-4 y por lo tanto fueron otorgados su nacionalidad por error. Se les quitaba documentos de identificación, se les negaba la entrega de actas de nacimiento y en general se tendía a borrar por medios burocráticos la condición de ciudadanos dominicanos a miles de descendientes de inmigrantes. En 2010, la reforma constitucional, con gran influencia de los grupos más conservadores de la sociedad dominicana, estableció un nuevo criterio para otorgar la nacionalidad dominicana, según la cual los hijos de inmigrantes irregulares no podían beneficiarse de la nacionalidad dominicana, pero reconocía que quienes hasta ese momento tenían la nacionalidad dominicana continuarían ejerciendo ese derecho. Finalmente, en 2013, el Tribunal Constitucional hace una interpretación que lleva al extremo la situación, haciendo retroactivo ese argumento constitucional, con lo cual desnacionaliza en la práctica a miles de descendientes
de inmigrantes desde 1929 en adelante. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es el producto de una larga cadena de exclusiones sociales y económicas, violaciones al sistema jurídico en materia de derechos y en general refleja el régimen de exclusión y marginalidad social en que vive una parte de la sociedad dominicana, pero que ha llegado al extremo con los dominicanos de descendencia haitiana. Desde la sentencia 168-13, la atención y la crítica nacional e internacional ha sido fuerte en el tema de la nacionalidad, y esto ha conllevado una serie de leyes y regulaciones relevantes para los migrantes haitianos y dominicanos de la descendencia haitiana. La ley de naturalización, ley 169-14, intenta corregir los efectos más perversos de la desnacionalización de la sentencia 168-13, pero ha sido mal implementada. El plan de regularización, decreto 327-13, tiene como motivo de regularizar y documentar los migrantes en República Dominicana y repatriar indocumentados inmigrantes sin derecho a residencia en República Dominicana. Dependiendo del punto de vista de la ley de naturalización, ley 169-14, y el plan de regularización, decreto 327-13, o profundizan los abusos de los derechos humanos de los migrantes haitianos y los dominicanos de descendencia haitiana, o constituyen un primer paso en mejorar la organización y la regularización de la migración en la Hispaniola. Varios de los artículos de esta edición de Iberoamericana contribuyen a este debate. Conclusión y lo que viene. Cuando se escriben estas líneas, se está viviendo una época en el 2015 en que la República Dominicana pero de menor grado Haití, están y seguirán bajo un cierto monitoreo internacional y local. El punto de partida tanto para el interés internacional como para nuestra conferencia fue la situación de los dominicanos de descendencia haitiana y la de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana después de la sentencia 168-13 en el Tribunal Constitucional, después de la cual se vieron despojados de su nacionalidad dominicana una cantidad desconocida de dominicanos y dominicanas. Estos dominicanos y dominicanas que no han podido recuperar su nacionalidad beneficiándose de la ley de naturalización, están ahora en el 2015 viviendo el proceso de la regularización. Tanto dominicanos de descendencia haitiana como migrantes haitianos están ahora bajo el riesgo de ser deportados, ya que el mismo plan de regularización prescribe deportaciones de todo aquel que no goza de documentos de nacionalidad o de residencia. ¿Cómo va a terminar este proceso? No se sabe aún. Dentro de cualquier posición que se tome respecto a lo ocurrido en la República Dominicana, existe un factor casi permanente, que es el hecho innegable de que si hay una migración significativa de Haití por la brecha socioeconómica entre los países, que, como indicamos arriba, probablemente va en ascenso los años que vienen. Considerando que la mayoría de las contribuciones a esta edición de Iberoamericana analizan la situación actual y las consecuencias de los últimos procesos legales, hemos considerado de alta importancia dedicar esta introducción
a una presentación de las diferencias que existen a nivel económico entre los dos países. Esta introducción y los datos que presenta provee un contexto histórico y sobre todo socioeconómico de la situación en Hispaniola y la relación entre Haití y la República Dominicana. También la introducción sirve como una advertencia que más a fondo de la lucha por los derechos humanos de migrantes y dominicanos de descendencia haitiana y el proceso legal dominicano, existen problemas y procesos más profundos que, sin resolverse, pueden anular cualquier efecto positivo o negativo de los avances o retrocesos legales que se han visto en los últimos años. Maslounadal abre una edición en Iberoamericana con un artículo argumentativo y para algunos provocador, entrando el debate que ha surgido alrededor de las consecuencias de la tarifa de arroz en Haití. Aunque el tema puede parecer muy sencillo, toca debates más grandes sobre el tema agrícola, que vías o soluciones de desarrollo debe tomar Haití para escaparse de los círculos viciosos que hoy vive la sociedad haitiana y el tema de migraciones dentro y fuera de Haití. Esto último siendo muy relevante para esta edición. Lundahl argumenta mediante el uso de una serie de fuentes y datos estadísticos que las consecuencias negativas, migraciones, caída en la seguridad y autosuficiencia alimentaria de la reducción de la tarifa de arroz en Haití de los 90 han sido muy exageradas en la literatura académica y que los males citados como consecuencia negativa consecuencias negativas de la reducción de la tarifa de arroz más bien tienen antecedentes y causas mucho más atrás en la historia haitiana. Leif Mansterintrede en su artículo estudia la alianza que ha movilizado contra la implementación de derechos humanos y las sentencias en cuanto al tema de migración y nacionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mansterintrede analiza el progreso. Mansterintrede analiza el proceso legal de la nacionalidad como una respuesta institucional doméstica a la presión internacional de la CIDH y la litigación internacional impulsada por las ONGs nacionales e internacionales, y considera que la Alianza Pro Derechos Humanos ha ganado muchas batallas a nivel internacional. Las mismas victorias han conllevado pérdidas legales importantes a nivel local. Mansterintrede argumenta que las leyes, reglamentos y la Constitución de 2010 que regulariza el derecho de la nacionalidad ha formado parte de un proceso de élites de políticos conservadores de redefinir el régimen de nacionalidad para retomar el poder definitorio de que tienen el derecho de llamarse dominicano. Bridget Wading combina de manera excelente su trabajo en Santo Domingo por los derechos humanos de migrantes y dominicanos de descendencia haitiana con la academia y estudios de alta calidad. En su artículo analiza cómo la sociedad civil se adapta y responde a los procesos legales en el Congreso y las altas cortes dominicanas para intentar contrarrestar los efectos de desnacionalización para los dominicanos de descendencia haitiana. Tanto el artículo de Wading como el de Seiki abajo
presenta una buena contrapartida del artículo de Marsteindretet, ya que ambos estudian las alianzas pro derechos humanos. Irvild Skei, representando la ayuda de la Iglesia noruega, analiza y discute la relación entre dos perspectivas relevantes para las ONG internacionales: la perspectiva de protección de los derechos humanos contra la perspectiva de transformación de conflictos, representando principios y pragmatismo respectivamente. Utilizando una perspectiva de transformación de conflictos a la realidad de los inmigrantes haitianos y dominicanos de descendencia haitiana. Skei muestra cómo las intervenciones de las ONG internacionales pueden afectar para bien o para mal la relación entre Haití y la República Dominicana y la situación de los derechos humanos de los grupos en riesgo. Kimberly Wine estudia cómo el acto de equilibrio del Estado dominicano sujeto a la demanda económica de mano de obra inmigrante por un lado y la presión política que exige la exclusión de los haitianos en la sociedad dominicana por el otro, es negociado localmente con un estudio etnográfico en Bateyes Bananeros. Wine analiza la vida y la relación entre dominicanos y trabajadores haitianos, los sentimientos de inseguridad que crea muchas veces la convivencia de inmigrantes haitianos y residentes dominicanos y cómo esta incertidumbre crea una imagen de una aparente superioridad moral en los dominicanos frente a los migrantes haitianos. Samuel Martínez, de manera a lo mejor provocadora, finaliza esta edición con un artículo más bien normativo llamando la atención a otras soluciones y salidas de la situación en la Hispaniola, particularmente enfatizando un enfoque más global en el análisis del tema de las migraciones y los derechos humanos. Mediante un análisis histórico de las migraciones en la isla, Martínez, utilizando el concepto de perpetración compuesta, señala la responsabilidad de fuerzas extranjeras, en particular la de los Estados Unidos, en impulsar las migraciones y llama la atención al tema de una indemnización postcolonial, comparando la situación en la Hispaniola con la demanda de CARICOM y su comité por indemnización por el tráfico de esclavos hacia el Caribe. Martínez pregunta y argumenta que hay que poner en la agenda el tema de una indemnización postcolonial en Hispaniola para indagar quiénes han ganado y quién ganando económicamente de la explotación de los haitianos en la industria del azúcar. Es decir, Martínez busca avanzar la lucha desde una perspectiva de la litigación internacional para los derechos humanos hacia una agenda de reparaciones. Notas: lamentablemente, no todos los presentadores tuvieron la oportunidad y el tiempo para finalizar sus trabajos y publicarlos en este número. El programa y grabaciones de todas las presentaciones se encuentran aquí, en la dirección escrita https://norway.wordpress.com. Esta introducción se basa en la parte de la presentación de Miguel Seara Hatton, el contexto actual de las economías haitiana y dominicana. Fin de este ensayo.